buenas. Aquí les apunté arriba los problemas que tienen que ir, no problemas, sino que los ejercicios que tienen que ir desarrollando de este laboratorio número 3, que es para entregármelos el lunes. Pero como hace falta agregar los otros ejercicios de este tema que vamos a empezar hoy, con esto ustedes se pueden ir entreteniendo. Del 11.7 al 11.13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 8 problemitas y de este tema que vamos a empezar a ver hoy probablemente vayan a ser otros 8 problemas. O sea que este laboratorio va a ser bastante grande. Pueden dar ahí por unos 16 ejercicios por ahí. Pero esto es para que se entretengan ustedes, para que no digan que aburrida esa clase, pero vayan haciéndolos poco a poco, si no el fin de semana no les va a ajustar. Creo que sí, hay unos 8 problemas después de este otro tema, pero son problemas bastante largos. Numéricamente hay que hacer bastante número. Son sencillos, pero son bastante entretenidos. Entonces vayan haciéndolos, estos 7, y los otros problemas los voy a dejar de aquí al jueves, y ustedes ya van a tener resuelto estos primeros. Recuerden, la prueba es el próximo miércoles. Y este laboratorio les va a servir, además de que es parte de los puntos acumulativos, también les permite estudiar. En su libro de texto, en la página 468, en el 11.4, está el tema que vamos a empezar a ver hoy. A ver si nos queda chance hoy de terminar el problema. Un ejercicio que está desarrollado ahí de análisis de varianza. En sus iniciales, en inglés, que es ANOVA. Analysis of varianza, análisis de varianza en inglés. Ok, el análisis de varianza es una herramienta muy utilizada en la toma de decisiones empresariales y en la investigación científica, porque se utiliza para probar si hay alguna diferencia significativa en más de 2 medias. Acuérdense que la prueba de chi cuadrada, como una prueba de independencia, es una prueba para determinar si hay alguna diferencia significativa en más de 2 proporciones. Eso es lo que la diferencia con este problema de análisis de varianza. Prueba de independencia es para más de 2 proporciones. Prueba de ANOVA es para más de 2 medias. Tengan en cuenta esa diferencia para que sepan en qué caso van a aplicar prueba de independencia y en qué caso van a aplicar análisis de varianza. Análisis de varianza, en resumen, es para más de 2 medias. Y vamos a desarrollar el problema que está ahí demostrativo con la finalidad que ustedes puedan revisarlo posteriormente y puedan solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. En la página 468 se empieza a hablar del problema que vamos a ver. Dice que se trata del director de capacitación que está evaluando 3 métodos de capacitación para determinar si hay alguna diferencia en su efectividad. O sea, la efectividad de los 3 métodos de capacitación. Después de terminar el periodo de capacitación, los especialistas en estadística de la compañía tomaron 16 nuevos empleados asignados aleatoriamente a uno de los 3 métodos de capacitación. En otras palabras, la efectividad de los métodos de capacitación se va a medir
con las unidades producidas por cada uno de los empleados. Se supone que el empleado que genere más producción y que fue capacitado con un determinado método de capacitación, ese método de capacitación se supone que es más efectivo. O sea, la efectividad tendría que medirse de una forma, y en este caso la efectividad se va a medir por medio de las unidades producidas. Entonces se toma una muestra de las unidades producidas por los 16 empleados que se muestrearon, que están en la tabla 11-12. Ahí está la tabla resultado del muestreo. Los cinco empleados capacitados con el método 1, 5 con el método 2 y 6 con el método 3. Y lo que está ahí son la producción diaria de los empleados. Lo que se quiere determinar es si hay alguna diferencia significativa en los promedios de las unidades producidas por los empleados que fueron capacitados con uno de los 3 métodos, si hay o no hay diferencia. Ok. El planteamiento del problema es bastante sencillo, muy similar a todo lo que hemos estado viendo. Y no se les olvide copiar los problemas de este laboratorio relacionados con este tema. El planteamiento es sencillo, porque lo que estamos tratando es determinar si hay alguna diferencia significativa o si no hay una diferencia significativa en este caso, los 3 promedios. Por lo que la hipótesis nula sería que el promedio de unidades producidas por los empleados que fueron capacitados con el método 1 es igual al promedio de unidades producidas con los empleados capacitados con el método 2, y este es igual al promedio de unidades producidas por los empleados capacitados con el método 3. O sea que aquí podemos escribir que no hay diferencia significativa en el promedio de unidades producidas. Por si no entienden o si no miran ahí, la letra dice no hay diferencia significativa en el promedio de unidades producidas por los empleados que fueron capacitados en alguno de los 3 métodos. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, recuérdense que cuando tenemos más de 2 medias o más de 2 promedios, la única forma de poder plantearlo es a través de comas, separarlo por comas y decir que no son iguales. Por lo que diríamos que la media 1, la media 2, y la media 3 no son iguales. No son todas iguales. Si rechazamos esta hipótesis, estaríamos aceptando que no son iguales, o sea que sí hay una diferencia significativa entre el promedio de las unidades producidas por los empleados, y por lo tanto tendríamos que concluir en este caso que la efectividad de los métodos de capacitación difiere significativamente. Recuérdense que en este ejemplo la efectividad la estamos midiendo a través de las unidades producidas. Y el nivel de significancia, según este problema, no lo dice aquí, pero lo tiene que decir más abajo.
Allá bien escondido está el nivel de significancia 0.05. Ahí tenemos el primer paso, jóvenes, del planteamiento de este problema. Mire, tenemos 3 medias, que es el promedio de unidades producidas por cada uno de los empleados. La hipótesis nula supone siempre que no hay diferencia y la hipótesis alternativa supone que son diferentes. Y en este caso la única forma de plantear, dado que son más de 2, es separándolos con una coma y diciendo aquí que no son todos iguales. O podemos también decir que hay una diferencia significativa entre los promedios de la efectividad de los empleados. Y la regla de decisión, que es el nivel de significancia. Ahí tenemos planteado nuestro primer paso. El segundo paso, que es la gráfica, vamos a utilizar chi cuadrada. Recuérdese que estamos dentro del capítulo de chi cuadrada y utilizamos nuestra gráfica, la área de prueba, el área de prueba. El área de prueba está dada por esta gráfica de chi cuadrada. Ahí está. Con un alfa de 0.05 y con grados de libertad. Aquí hay una forma diferente de calcular los grados de libertad. Vamos a verlos. Hay 2 grados de libertad. Grados de libertad en el numerador, que es el número de muestras, grados de libertad. Tenemos en el numerador, que es igual a K menos 1, o sea, K menos 1. Y en el denominador, la fórmula es NT menos K. NT menos K. Ojo con esas fórmulas, jóvenes, porque son fórmulas bien sencillas, pero si nos equivocamos ahí, vamos a echar a perder todo el problema. K es igual al número de muestras. Recuérdense que aquí tenemos 3 métodos de capacitación. Cada método de capacitación es una muestra, por lo que K es igual a 3. Y 3 menos 1 es igual a 2. O sea que vamos a tener 2 grados de libertad en el numerador y en el denominador sería NT. NT es el total de datos muestrales. ¿Se recuerdan al principio del problema que se seleccionaron 16 empleados? Por lo tanto, NT es igual a 16 menos K, que es 3, porque son 3 muestras. Entonces estamos hablando de 16 menos 3 igual a 13. Digo una consulta, ¿qué símbolo es ese? ¿El que estaba detrás del NT? K. No, al lado izquierdo. ¿Esto? Sí. Ahí dice denominador, es la abreviatura de... Acuérdense que tenemos 2 grados de libertad, 2 tipos de grados de libertad. En el numerador y en el denominador. En el denominador. Numerador y denominador. K menos 1 y NT menos K. Entonces ahí tenemos los 2 grados de libertad, los 2 tipos de grados de libertad, 12 y 13, con un alfa de 0.05. Esta herramienta de análisis de varianza tiene una distribución especial, que es la distribución F. Entonces por aquí buscamos a F
F crítica. La F crítica es la que vamos a poner aquí. Y F crítica hay que buscarla en la tabla. Entonces hay que irnos a la distribución chi cuadra, a la distribución F. Váyanse por favor a la tabla de la distribución F. Pero 8 horas. Empezamos a buscar, creo que nos habíamos quedado con chi cuadrada, que era la distribución, la tabla 5. Entonces seguimos buscando tabla 5. Y llegamos a la tabla, el apéndice de la tabla número 6A, con grados de libertad. Aquí prácticamente solo se trabaja con 2 niveles de significancia. Y cada tabla, ahí hay una tabla para cada nivel de significancia. Esta tabla 6A es para 0,5. Y como estamos trabajando con 0,5, buscamos los grados de libertad en el denominador, que son 13, y donde coincida con 2 grados de libertad en el numerador, ese es el valor que andamos buscando. Sería 13 para 2. 13 para 2. 13 para 2. O sea, 3.81. 13. Sí, 3.81. 3.81. Entonces regresamos a nuestra tablita. Ok. Y ubicamos 3.81 acá. Colón. 3.81. Y esto de acá vale 0.05. Y esto aquí tendría que valer 0.45. Ahí tenemos la gráfica lista para ubicar el valor de prueba. El valor de prueba es, en esta herramienta, el valor de prueba es bastante no complejo, no es difícil, solo que es bastante entretenido calcularlo. Hay que hacer una gran cantidad de cálculos sencillos, pero al final hay que hacerlo. Bueno, tenemos ya el espacio listo para traer el valor de prueba, que es el siguiente paso que vamos a dar. O sea que este F que está aquí es el 381, que es el F crítico. Siguiendo con la metodología, tenemos el paso número 3, que es el valor de prueba. El valor de prueba es el estadístico F,
porque como les comenté, esta herramienta que se llama análisis de varianza tiene su propia distribución que se llama distribución F. El estadístico de prueba es el estadístico F. Y el estadístico F se calcula con el cociente de dos tipos de varianzas. Oiga bien, vamos a calcular dos varianzas con todos estos elementos. Una varianza es entre las medias. Se llama varianza entre las medias. O sea que vamos a calcular las medias, o sea, los promedios de cada uno de los métodos de capacitación, y vamos a determinar qué tanta varianza hay entre ellas. Y luego, cuando tengamos eso, vamos a calcular otra varianza, que es la varianza dentro de los datos, dentro de la media, hay una varianza entre ellos mismos. Esa es la otra varianza, que es la varianza dentro de las muestras. Varianza dentro de las medias. Obviamente, aquí vamos a tener un número, aquí vamos a tener otro número, y al dividir esos dos números es que vamos a tener el estadístico F. El estadístico es un número. Acuérdense que en estadística todo se lleva a números para ser comprobado. Bueno, vamos a proceder. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a proceder con la primer varianza. La varianza entre las medias. O la primer varianza, que se le llama también. Vamos a revisar los datos y vamos a ver la primer varianza. Varianza entre las medias. Varianza entre medias. Varianza entre las medias. Aquí lo que hacemos es un cuadrito bastante sencillo y ponemos un encabezado de columna que nos diga de cuánto es el tamaño de cada una de las muestras. Después calculamos la media de cada una de las muestras. Sería la media de cada una de las muestras, o sea, X barra. Y luego, como yo quiero calcular la varianza entre esas muestras, tengo que calcular una varianza de varianzas, o sea, una media de media, para cada media ver qué tan distante está de todas las medias. Por lo que calculo otra media de medias. A cada una, para todas estas medias que me resulten aquí, voy a calcular una media global, porque yo tengo que ver qué tan distante está cada media de todas las medias. Luego resto cada media de las medias de las medias y la elevo al cuadrado y la multiplico por n. Vamos a ver, para ver si estamos bien. Sí, esta diferencia la elevo al cuadrado y luego esta diferencia al cuadrado la multiplico por n. Entonces aquí voy a hacer otra columna que diga n por la diferencia de las medias en relación a la media de las medias, que ya la tengo al cuadrado, y esa suma
esta suma es la que me va a dar la primer varianza. La primer varianza. La primera muestra, o sea, el primer método, según la tabla que tenemos acá, me dice que tiene 6 elementos. Si ustedes cuentan los elementos que están en la tabla 11-12, el método 1 tiene 5 elementos. 5, o sea que se mostraron 5 empleados del método 1. Entonces, el primer método tiene 5 empleados, el segundo método tiene otros 5 empleados y el tercero tiene 6. Este y este tiene 6. El promedio de unidades producidas en el método 1 sería 17. El promedio se calcula como un promedio normal. Sumamos todos los datos del método 1, que sería 15 más 18 más 19 más 22 más 11, que estaban en la tabla 11-12. Eso nos da 85. Entre 5 elementos que hay en ese primer método nos da entonces una media de 17. Para el segundo método, calculamos también su promedio sumando 22, 27, 18, 21 y 17. Eso nos da 105. 105 entre 5 elementos nos da 21. Ese es el promedio. Y el tercer método, que tiene 6 elementos, la suma de todos los elementos, o sea, de las unidades producidas por ese método, nos da 114. Entre 6 elementos nos da una media de 19. Aquí está el promedio de cada uno de los métodos de capacitación. Este es el método de capacitación 1. Aquí podemos poner método de capacitación 1, método de capacitación 2 y método de capacitación 3. Cuando ya tenemos estos promedios, calculamos un promedio de estos 3, del mismo procedimiento que calculamos cada uno de ellos. Sumamos 17 más 21 más 19 entre 3 y nos da un promedio de promedios, o sea, una media de medias. Y esto nos da una media de 19, si no me equivoco. 19. Entonces, el promedio de estos 3 es 19. Y como es el mismo promedio para los 3, entonces solo lo copiamos acá, 19 y 19. Y luego hacemos esta operación. A cada media la restamos de la media de las medias, la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el tamaño de el número de muestras o el número de elementos muestreados ahí. Significa esto que esto sería igual a 17 menos 19 al cuadrado. Y esto sería este resultado al cuadrado multiplicado por 5. O sea que aquí es 2, 4 por 5, 20. Igual sería aquí 21 menos 19 al cuadrado son 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. Y esto sería 19 menos 19 al cuadrado por 6. Esto sería 0 y esto sería 40. La fórmula me dice que para calcular esta varianza que se simboliza en sigma, con sigma al cuadrado sub b es igual a la sumatoria. La sumatoria me dice de n sub j por
X, la media sub J menos la media de las medias sub J al cuadrado entre K menos 1. Prácticamente todo esto que está aquí en el numerador es esto que ya tenemos. Miren, la sumatoria me dice que es la sumatoria de n sub j por cada una de las medias restado de la media de las medias al cuadrado, que es esto que yo ya hice aquí. Es la sumatoria de todas las n's multiplicadas por las diferencias de la media de restar la media de las medias al cuadrado. O sea que todo esto que está aquí es esta sumatoria que tengo aquí que me da 40. Por lo que me hace falta es dividir esta parte del numerador entre K menos 1. O sea, 40 entre K menos 1. Acuérdense que K es igual a 3, por lo tanto sería K entre 2 y esto es igual a 20. Todo ese relajo que hicimos ahí es para llegar a esta primer varianza entre medias. La varianza entre medias que se simboliza por sigma al cuadrado sub b es igual a 20. Esta se llama varianza entre medias, que es este procedimiento. O sea, ¿qué tanta variabilidad hay entre cada una de las medias en relación a la media de las medias? Que es la primera varianza que tenemos aquí. Aquí está. Lick, disculpe, ¿cómo sacó el 19? ¿El 19? ¿Sí? Por favor. Este 19 es esta media de las medias, esta que está aquí. Este 19 es el promedio de estos tres. Si usted suma estos tres y lo divide entre 3, le va a dar 19. Es un promedio. Mira, aquí está, X doble barra. La doble barra lo que significa es que es un promedio de promedios. O sea que calculamos el promedio de estos tres. Usted sume 17 más 21 más 19 y lo divide entre 3 elementos, le va a dar 19. Y por eso es que lo ponemos para los tres, porque este es el promedio de los tres. Ah, ok. Gracias, Lick. Lick, tengo otra consulta. El 2, ¿de dónde lo saca? ¿De K menos 1? K, acuérdese que K es el número de muestras y tenemos 3 muestras. Método 1, método 2 y método 3. Entonces K significa número de muestras. Entonces 3 menos 1. El menos 1 es de la fórmula. Entonces 3 menos 1 es igual a 2. ¿Sí me copió? Sí, Lick. Ahora sí. Téngalo siempre presente que K es igual al número de muestras. Si hubieran sido 4 métodos de capacitación, entonces K hubiera sido igual a 4. Menos 1 igual a 3. El menos 1 siempre es parte de la fórmula. Por lo que, en este caso, como tenemos 3 métodos de capacitación, K es igual a 3. Menos 1 de la fórmula, entonces nos queda 2. 40 entre 2 es igual a 20 y sigma al cuadrado sub b, que es el símbolo de la varianza entre medias, es igual a 20. Ahí tenemos ya la primera varianza. La segunda varianza la vamos a hacer mañana porque es calcular la varianza que hay en cada método y luego ver qué tanta variabilidad hay dentro de cada muestra. Por eso se llama dentro de las medias o dentro de las muestras. Pero para no quedar inconcluso, lo vamos a hacer mañana, si Dios quiere, todo el procedimiento para que no vaya a quedar interrumpido el procedimiento. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden plantearla ahora o lo revisan y la vemos mañana. Por lo tanto, o por mientras, no se les olvide ir avanzando con estos problemitas que son del tema anterior, para que no se les vaya a acumular. Del 11.7 al 11.13, que son del problema de
chi cuadrada como prueba de independencia. Les recomiendo que se organicen en grupos y que vayan avanzando con esto, porque si no, se les va a ser bien difícil terminarlo el fin de semana, porque van a ser como 15 o 18 problemas y no los van a poder desarrollar, o si los hacen, les va a quedar bastante presionado de tiempo. Y el correspondiente a ello le iba a hacer la consulta, porque al inicio